buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya brutal semana nos espera, la cantidad de reportes de ganancia que tenemos no tiene ningún tipo de sentido. Parece que fue ayer que terminamos el primer trimestre fiscal del 2026 y ya estamos entrando de lleno en el segundo trimestre. La cantidad de bancos que reportan es inmenso. Tenemos algunos de los bancos más grandes del mundo como JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi. Tenemos gestores de capital también como BlackRock, Bank of America, Morgan Stanley, otras compañías de sectores semiconductores como Taiwan Semiconductors. También tenemos a Netflix, Pepsi, en fin, una infinidad de compañías van a estar reportando. Por supuesto, vamos a estar revisando todas estas compañías. Vamos a ver un par de datos macroeconómicos también que tenemos durante la semana bien importante. Y como siempre, le traigo mi top de compañías de seguimiento. La semana pasada algunas de estas compañías se desplomaron el viernes más de un 10%, así que estamos hablando de algunas que corrigieron muchísimo durante la última semana y están a precios muy interesantes. Como siempre vamos a aprovechar también para hacer análisis técnico fundamental en todos estos negocios, viendo cuáles están en zonas de compra, cuáles son el fair value o valor intrínseco de las compañías, expectativa de crecimiento, evaluaciones actuales, zona de compra desde el punto de vista técnico y muchísimo más. Sin más, vamos a comenzar. Arrancamos con el día lunes. Hay dos reportes de ganancia el lunes que me van a interesar especialmente. Dos compañías muy grandes, los cuales son Goldman Sachs y Fastenal. Empezamos con Goldman Sachs, un negocio de más de 250 billones de capitalización de mercado, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y junto con Morgan Stanley, uno de los dos grandes de Estados Unidos. Este es un negocio, como podemos ver, que realmente los múltiplos no son tan caros, cotiza 16 veces beneficios, pero tenemos algunos problemitas con los múltiplos. Podemos ver que el ratio precio-valor en libro todavía está un 58% por encima de su promedio de los últimos 5 años, así que bueno, se ve un poquito cara. También el ratio precio-ventas estamos un 22% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Pareciera que tenemos que esperar algo de corrección para que vuelva a entrar en zona de compra. Esta es una compañía que da dividendo 1.72%. Recuerdo que hace no mucho estaba dando casi un 3%, pero ha tenido un rally alcista muy fuerte y ha hecho que los múltiplos ya se vean un poquito caros y el dividendo no muy interesante. Algo que sí me gusta de la compañía es el ritmo de crecimiento de su ganancia por acción a casi el 10%. Si realmente combinamos este ritmo de crecimiento del 10% con un ratio precio-ganancia de 16%, no se vería tan cara, pero sí es verdad que tengan en cuenta que históricamente ha cotizado, yo diría que perfectamente un 20-30% por debajo de los múltiplos actuales. De hecho, esto lo vemos claramente en los ratios históricos. Fíjense cómo durante varios años cotizó a un ratio precio-ganancia cercano a 10 y bueno, ahora estamos por encima de 15, ¿ok? Así que la impresión que tengo es que podemos ver un poco más de corrección. Podemos ver también que hace muy poco estaba en sobreventa, tocando la media móvil de 200 periodos. Si les soy sincero, creo que en negocios de calidad como este no es para nada una mala zona de compra. Ahí creo que tenía sentido hacer al menos compras pequeñas, pero desde los mínimos hasta los precios actuales ya se ha recuperado un 15%, ¿ok? Por eso lo decía, creo que a partir de un 15% de caída podría entrar de nuevo en zona de compra. La otra compañía importante que tenemos este día es Fastenal. Este es un negocio bien interesante porque fíjense que ellos se dedican a la distribución. Ellos son una compañía industrial y bueno, por lo general este tipo de negocios son muy sensibles a la economía. Podemos ver aquí que la compañía distribuye sus productos a través de más de 3.200 localizaciones en 15 puntos de distribución. Así que estamos hablando de una compañía muy grande, ¿ok? Más de 56 billones de capitalización de mercado. ¿Qué problema ha tenido Fastenal históricamente? Que ha cotizado bastante cara. Estamos ahora mismo un 50% por encima del fair value. Estamos pagando casi 45 veces beneficios y 43 veces flujo de caja, que son múltiplos más de un 25% por encima de sus promedios históricos. Da dividendo de casi el 2%, lo incrementan bastante. Vean qué hermosa la gráfica de dividendos. Y además vemos por acá que es una compañía que crece a muy buen ritmo. De hecho, se espera que las ganancias por acción sigan creciendo ampliamente por encima del 10%. Por supuesto, este ritmo de crecimiento no justifica los múltiplos actuales. Realmente para cotizar a 44 veces beneficios debería cotizar bastante más barato, ¿ok? Si nos vamos a los ratios históricos, vean que hace bastante tiempo yo diría que no entra en una zona clara de compra, por lo menos desde el punto de vista fundamental. Eso sí, desde el punto de vista técnico, sí hemos tenido una zona clara de compra, que ha sido esta línea tendencial. Como pueden ver, la formación técnica es extremadamente alcista, bajos cada vez más altos cada vez más alto, así que nos está haciendo una clara formación alcista y por supuesto en tendencia alcista hay que aprovechar la parte baja de la tendencia para comprar, ¿ok? Así que si en algún momento lo viéramos en esta línea tendencial marcada en azul, yo creo que ahí se pondría mucho más interesante. Estamos hablando que desde los precios actuales hasta esta línea tendencial perfectamente podría ser un 15% de caída.
Atentos al día martes, día importante para los portafolios. Tenemos dos compañías que tenemos los portafolios reportando y varios de los bancos más grandes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Tenemos a JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock. También tenemos algunas compañías un poco más pequeñas como Albertsons, CarMax y Mama's Creation. Me quiero enfocar en las más grandes de este día. Tenemos en primer lugar a JP Morgan Chase, la mayor institución financiera de los Estados Unidos y el mayor banco del mundo, al menos por capitalización de mercado. Estamos hablando de más de 800 billones de capitalización de mercado. En términos generales, realmente JP Morgan tiene un producto muy sólido. Yo utilizo su tarjeta de negocios y realmente es muy buena. Y podemos ver que ahora mismo estamos pagando múltiplos un poco caros. Estamos pagando 30 veces por encima de su ratio precio-valor al libro histórico. Aunque es verdad que otros múltiplos como el ratio precio-ventas están más o menos en sus promedios históricos. Hace muy poco estamos en una zona razonable de compra, lo vamos a ver en la gráfica, pero creo que se nos ha ido un poco de esa zona ya, ¿ok? El dividendo, vean qué hermosa la gráfica de dividendos. Creo que si la compramos a buen precio, la podremos considerar incluso para un portafolio de dividendos, si lo vemos cercano al 3%, pero bueno, estamos un poco lejos de esa zona. Como pueden ver, las ganancias por acción se espera que sigan creciendo al 8%. Que para una compañía que cotiza 15 veces beneficios no está tan mal. Por eso lo digo, no creo que estemos tan lejos de una zona de compra desde el punto de vista técnico, pero sí es verdad que históricamente hemos tenido muchas mejores zonas de compra. Vean todas estas zonas en torno a 10 veces beneficios. En los últimos 10 años tendió a moverse bastante por esa zona y ahora estamos en una zona un poco cara, ¿ok? Así que no me volvería loco comprando demasiadas acciones de JP Morgan Chase, incluso si vemos una caída del 10% que nos lleva a los 2.80. Esta zona de los 2.80 donde encontró soporte, fíjense que ya estaba bastante sobrevendido tanto el RSI como el MACD, así que creo que ahí estamos en una zona más o menos razonable de compra. También vamos a tener a Johnson & Johnson, esta también la tenemos en los portafolios, tanto de largo plazo como de dividendos, una de mis compañías preferidas y mi compañía preferida dentro del sector de farmacéutico. Sin embargo, ahora estamos bastante caros. Podemos ver aquí que los múltiplos todos están por encima de sus promedios históricos. Yo diría que perfectamente estamos un 20% por encima de las zonas de compra. El dividendo no se ve tan interesante ahora mismo, 2.17%, pero lo hemos comprado dando más de 3% de dividendo. No creo tampoco que sea irracional pensar en un 3% de dividendo si vemos esa caída que le comentaba del 20%. Como vemos aquí es una compañía muy estable en la que se espera un crecimiento muy sólido en los próximos años. Si nos vamos a los ratios históricos, vamos a ver aquí que hemos tenido históricamente muchas mejores zonas de compra. De hecho, el ratio precio-flujo de caja está en máximos históricos, ratio precio-ventas y ratio precio-flujo de caja en máximos históricos. Y si nos vamos al ratio precio-ganancia, también está un poco lejos de zonas de compra. Así que bueno, el rally alcista ha sido impresionante, muy contento porque la tenemos en dos de los portafolios, pero no creo que estemos ni cerca de zonas de compra. Fíjense que una caída del 20% nos llevaría a la media móvil de 200 periodos. Creo que ahí sí sería una zona mucho más interesante para comprar. También tenemos a Wells Fargo. Wells Fargo es otro de los bancos gigantescos de los Estados Unidos, más de 260 billones de capitalización de mercado. Este es otro banco que tuvo una corrección importante hace poco. Creo que estamos en una zona razonable, pero fíjense que ahora estamos un 27% por encima de su ratio precio-valor en el libro histórico. Es una compañía que da un dividendo interesante, lo recortaron bastante durante la pandemia. Yo me imagino que en algún momento van a volver a alcanzar estos 51 centavos de dividendo por acción. Creo que entre una subida del dividendo y una caída de las acciones perfectamente no podríamos ir al 3% de dividend yield, ¿ok? Por ejemplo, una caída a los mínimos anteriores son de $68 con niveles o $74 con niveles de sobreventa como vimos en el pasado. Ahí sería una compra mucho más razonable que los precios actuales. También tenemos a Citigroup, otro banco bastante grande de más de 200 billones. Citigroup ha estado muy interesante en los últimos años, sobre todo por el crecimiento que se espera a futuro. Vemos aquí que se espera que las ganancias por acción crezcan a más del 17% anualizado, que combinado con un PER de 15 veces, bueno, se ve un poco más barata que el resto de las compañías del sector. En el caso de Citi, podemos ver que dan dividendo casi el 2%, lo ha incrementado de una manera bastante constante en los últimos años. Yo diría que esta nunca llegó a sobreventa, fíjense que nunca tuvimos una entrada clara en sobreventa, nunca rompió la media móvil de 200 periodos. Yo diría que desde abril del año pasado no tenemos compras claras en Citigroup y ahora mismo estamos en máximos de por lo menos los últimos 10 años, ¿ok? Así que no creo que estemos cerca de zonas de compra. Seguimos con BlackRock. Este es un asset management. Estamos hablando del mayor asset management del mundo. Es la compañía con la mayor cantidad de activos del mundo. Cotiza en 158 billones de capitalización de mercado, pero maneja varios trillones de dólares
Así que estamos hablando de una compañía extremadamente importante. Estamos ahora mismo, como vemos, a múltiplos un poco caros. Tanto el ratio precio-ganancias como el ratio precio-flujo de caja está bastante por encima de sus promedios históricos. Está dando un dividendo de más del 2%, nada mal. La gráfica de dividendo bastante bien. Y además se espera un crecimiento bastante orgánico y sólido en los próximos años. No creo que estemos tan lejos de zona de compra en el caso de BlackRock. Fíjense cómo hace poco hicimos mínimos en 917. Ahí estábamos bastante sobrevendidos. Creo que esa es una muy buena zona para volver a comprar, ¿ok? Zona de 917, yo creo que ahí podemos tener una zona de compra. Si se fijan, es la parte baja de esta tendencia que ha respetado perfectamente desde el 2023. ¿Dónde estaría en la zona de toma de ganancia? Por supuesto, en la parte alta de la tendencia. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones, comparto todas las compras y ventas para los portafolios. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa. Tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros. También tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. El día miércoles también vamos a tener varios reportes de ganancia muy importantes, como ASML Holding, Bank of America, Morgan Stanley, Progressive Corporation, PNC Financial, que es un banco regional bastante grande, Kinder Morgan. Vamos a tener también a JB Hunt, compañía de transportación. Vamos a empezar hablando directamente de ASML Holding. Esta es una compañía gigantesca de los Países Bajos. Estamos hablando de que está por encima de los 570 billones de capitalización de mercado y, por supuesto, muy popular en el sector de semiconductores por ser la compañía que fabrica estos productos que luego se utilizan para fabricar los semiconductores. Como podemos ver, estamos ahora mismo un 38% por encima del fair value o valor intrínseco. Según mi opinión, ya hace varios meses que no entramos en zona de compra. Podemos ver que los múltiplos actuales están entre un 20 y un 30% por encima de sus promedios históricos. Y fíjense cómo el crecimiento que se espera en los próximos años es ampliamente por encima del 10%. Es decir, que el problema aquí que tenemos es los múltiplos actuales que estamos pagando. De hecho, aquí podemos ver en los ratios históricos claramente las zonas de compra. Esta es una acción que cuando le hemos visto cerca de 30 veces beneficios ha sido una compra muy buena. Y como vemos, ahora mismo estamos a más de 50 veces, ¿ok? En la gráfica lo vemos claramente. Fíjense que es una compañía bastante cíclica. Ten en cuenta que este es un negocio que le hace muchos pedidos de sus máquinas litográficas. Cuando esto pasa, sube mucho. Y luego cuando, por supuesto, ya no hay tantos pedidos, tendemos a ver correcciones bastante fuertes. Así que yo diría que estamos pendientes de una corrección fuerte en los próximos años. Pero bueno, por el momento hay que ser paciente. La tendencia sigue muy alcista de corto plazo. También vamos a tener Bank of America, uno de los bancos más grandes del mundo también. Casi 400 billones de capitalización de mercado. Es un banco que hemos tradeado algunas veces, pero sinceramente hace bastante tiempo que no lo compramos, ¿ok? Cotiza 12 veces beneficios, que es un múltiplo bastante barato. Da dividendo de más del 2%. Se espera un sólido crecimiento de las ganancias por acción a más del 11%. No está mal, ¿ok? ¿Qué problema tenemos? Por supuesto que si nos vamos a los ratios históricos, estamos todavía en torno a un 10% por encima de su ratio precio-valor en libro histórico. Por eso, según mi opinión, si vemos algún tipo de caída de regreso a los mínimos anteriores, estamos hablando de una caída del 12%, precios en torno a $46, ahí estaría mucho más interesante. Tengan en cuenta que ya el RSI está rozando sobrecompra, así que hay que tener cuidado, ¿ok? Pero bueno, si cae a los $46, creo que a partir de ahí se pone en una zona de compras razonable. También vamos a tener a Morgan Stanley, otro de los bancos de inversión más grandes del mundo, 280 billones de capitalización de mercado. Creo que tenemos un comportamiento muy similar a Goldman Sachs. Ahora mismo estamos en torno a un 37% por encima de su ratio precio-valor en libro histórico. Esta es una compañía que tenemos en el portafolio de dividendos. ¿Por qué? Porque lo incrementan bastante y en algún momento la compramos dando más de un 3% de dividendo. Vean que también se espera que el dividendo siga aumentando a buen ritmo, las ganancias por acción a buen ritmo. Yo diría que caídas a la zona de $150, sobrevendida, dividendos cerca del 3%, ahí se pone mucho más razonable. Vamos a tener también a Progressive. Progressive es una de las aseguradoras más grandes de los Estados Unidos. Este es un sector que ha estado muy golpeado y realmente la acción se empieza a ver muy interesante. Sigue estando por encima de los 100 billones de capitalización de mercado. Los múltiplos ya están muy por debajo de sus promedios históricos. Da dividendo, vean que es un dividendo bastante irregular, pero bueno, dieron un dividendo especial altísimo hace poco. Y vean por acá que en los próximos años se espera que los ingresos sigan creciendo por encima del doble dígito. Tengan en cuenta que estas son compañías que no son tan fáciles de evaluar. Vean que el crecimiento es bastante irregular.
Su negocio también es difícil de evaluar, depende mucho también de las reclamaciones que le hagan a los seguros. Y fíjense que esto ha provocado una caída desde máximos de más del 30%. Además, estamos en una clara tendencia bajista, así que a no ser que la quiera para largo plazo, me parece bastante arriesgado estar comprando con esta tendencia. Yo esperaría ya el reporte de ganancia porque hay mucho riesgo con esta tendencia. También tenemos a J.B. Hunt. Se habla que J.B. Hunt es una de las compañías que más reflejan el estado de la economía. Es una transportadora. Cuando la economía se enfría, por supuesto, a este sector no le va bien. Ahora mismo estamos todavía un 30% por encima del fair value. Yo diría que ha tenido un rally alcista muy potente desde el año pasado y ha hecho que la acción esté cara. Vean que estamos también un 30% por encima de su ratio precio-ganancia promedio. Da dividendo, aunque no es demasiado alto. Sólido crecimiento en los próximos años. Pero si nos vamos aquí a los ratios históricos, vean que esta es una compañía que con mucha frecuencia le hemos podido comprar bastante más barata. Por ejemplo, cuando le hemos visto con un ratio precio-ventas cercano a 1.2 o por debajo de 1.2, todos los años llegue a ese múltiplo, por lo menos en los últimos años siempre ha llegado. Ahí están las zonas de compra, ¿ok? Eso lo vemos claramente también en la gráfica. Vean cómo ha estado bastante lateral en los últimos años, dando muy buenas compras por debajo de la media móvil de 200 periodos. Y bueno, ahora mismo vean dónde estamos, prácticamente máximos históricos, ¿ok? Así que yo diría que estamos bastante lejos de zonas de compra en J.B. Hunt. El día jueves no tiene ningún tipo de sentido la cantidad de compañías que van a estar reportando, como Taiwan Semiconductors, tenemos a Netflix, Pepsi, Abbott Laboratories, Charles Schwab, Prologis, Bank of New York Mellon. Hace poco la traímos en el canal porque van a manejar las cuentas Trump para niños aquí en Estados Unidos. US Bancorp, que es un banco regional bastante grande. Marsh & McLennan, compañía líder en el sector de brokers. The Insurance, Infosys, otra compañía bastante grande de Information Technology Services. Muchos bancos regionales también vamos a tener ese día. Así que bueno, va a ser un día bien intenso, ¿ok? Vamos a empezar con Taiwan Semiconductors. Taiwan Semiconductors viene de reportar un trimestre récord. Sus ingresos aumentaron un 35% con respecto al año pasado. Podemos ver aquí que la compañía está cotizando muy cara comparada con sus promedios históricos. Yo le digo sinceramente, creo que los múltiplos actuales son un poco caros. Si quería comprar acciones de la compañía, creo que esta caída a la zona cercana a los $300 ofrecía una oportunidad no demasiado clara, pero al menos una oportunidad de compra a largo plazo, con los indicadores técnicos bastante sobrevendidos. Luego del rally que ha tenido, no me parece que estemos en zona de compra, ¿ok? Así que yo esperaría, me gusta el negocio, pero creo que está demasiado caro. Vamos a tener a Netflix también, que la tenemos en el portafolio de trading. Yo sinceramente no tengo apuro en vender a Netflix. Vamos a ver desde el punto de vista técnico dónde está mi zona de venta. Aunque es verdad que tampoco estamos en zona de compra. Fíjense que estamos un 30% por encima de sus promedios históricos. Los múltiplos son caros. Se espera muy buen crecimiento en los próximos años, pero si vemos aquí los ratios históricos, yo diría que hace muy poco estábamos en una zona razonable de compra, pero ya nos hemos ido un poco de esa zona, ¿ok? ¿Dónde están mis zonas de venta en Netflix? Yo diría que hay que ser paciente. Estoy prácticamente seguro de que la vamos a ver por encima de la media móvil de 200 periodos de nuevo a niveles de sobrecompra y ahí es donde voy a vender, ¿ok? Hace poco, por cierto, cerramos este put credit spread ya con un 50% de ganancia. Así que solamente ya tenemos acciones, ya no tenemos opciones sobre Netflix. Vamos a continuar también con Pepsi. Pepsi es una que hemos podido hacer algunas compras recientemente. Vamos a ver la zona de compra que marcamos. Sinceramente, sigue por debajo del fair value. Sigue ligeramente por debajo de sus promedios históricos. Dividendo de más del 3.6%. Sólido crecimiento en los próximos años. Si alguien está comprando Pepsi ahora mismo, yo diría que es bastante razonable, ¿ok? Como pueden ver, tenemos acciones, tenemos opciones sobre Pepsi. Así que es una compañía que la estamos operando. Recientemente, cuando la vimos bastante sobrevendida, en estos precios por debajo ya de 150, aprovechamos para comprar, pero ya le digo, creo que los precios actuales siguen siendo bastante razonables. También vamos a tener a Abbott Laboratories. Esta es una compañía bastante grande dentro del sector de dispositivos médicos. Se ha llevado una paliza brutal como prácticamente todas las compañías del sector y además estamos en una zona técnica clave ahora mismo, ¿ok? Ya está por debajo del fair value, que usualmente cotizaba cara. Los múltiplos ya se ven razonables. Da dividendo de más del 2%, sólido crecimiento en los próximos años. Así que bueno, si alguien estaba buscando comprar Abbott, yo diría que ahora estamos empezando a entrar en zonas de compras razonables. Estamos a precio de mínimo del 2024, así que estamos en una zona que si la rompemos, la próxima zona importante que nos quedan son los mínimos del 2023, zona ya por debajo de $100, así que cuidado, ¿ok? Que estamos en una zona muy importante. Si está buscando una inversión a largo plazo, me gusta Abbott. Si va a corto plazo con esta tendencia, me parece una locura estar comprando, ¿ok? También vamos a tener a Charles Schwab. Charles Schwab es una de las instituciones financieras también más grandes, muy enfocada en capitales financieros.
tiene un broker también muy utilizado en los Estados Unidos. Cotiza por debajo del fair value valor intrínseco. Yo diría que no está tan cara, pero sí es verdad que en los últimos años hemos tenido mejores zonas de compra, ¿ok? Es una compañía además que se espera un sólido crecimiento por encima de doble dígito. Por eso lo digo, no me parece que estemos tan caros, pero si se fijan, por lo menos en los últimos 2, 3, 4 años, las mejores zonas han sido en esta línea tendencial que tengo marcado, ¿ok? Y si se fijan, recientemente no hemos entrado a niveles de sobreventa, por eso me da la impresión de que necesitamos al menos una caída que nos lleve a esas zonas que le comentaba de compra, que bueno, yo diría que nos quedan más o menos un 10% por debajo de los precios actuales. Quiero comentarle también el caso de Marsh & McLennan. Esta es una compañía, como les decía, líder en conectar compañías con proveedores de salud y de seguros de vida también. Es un sector que ha estado muy bajista. Vean que en la última sesión volvió a caer un 4%, marcando mínimos de nuevo. Y fíjense que estamos un 40% por debajo del fair value. Además, los múltiplos ya están en torno a un 20-30% por debajo de sus promedios históricos, dividendo más del 2%. Se espera sólido crecimiento en los próximos años. Viene creciendo bastante bien. Así que la realidad es que por fundamentales está muy barata la acción. Por otra parte, vean que la tendencia es muy bajista. Estamos por debajo de todas las medias móviles. Todas las medias móviles apuntando hacia abajo. En gráfica semanal rompimos todas las medias móviles. Estamos ya bastante sobrevendidos. Así que bueno, por lo menos como inversión a mediano plazo, incluso largo plazo, yo diría que se ve bastante barato, ¿ok? Eso sí, para corto plazo, con esta tendencia es muy arriesgado estar comprando. Otra compañía que viene teniendo serios problemas es Infosys. Todo el sector de, vemos aquí, Information Technology Services ha estado muy golpeada. Esta es una compañía india. Y vemos por acá que está muy barato, ¿ok? De hecho, cotiza 18 veces beneficios y 14 veces flujo de caja. Más de 30% por debajo de sus múltiplos históricos. Se espera que la compañía siga creciendo a muy buen ritmo. Esta es otra compañía que por fundamentales no tiene problemas, pero bueno, el sector sí está en problemas. Nos está haciendo, rompió los mínimos anteriores, que fíjense que teníamos marcada en una zona muy importante de soporte, cerca de los 1353. Estamos hablando, esto está en moneda de la India, las rupias indias. Así que bueno, realmente me parece que es muy riesgoso estar invirtiendo en este sector en compañías, yo diría, pequeñas dentro del mismo. Porque sí es verdad que hay algunas otras compañías mucho más grandes con tendencia bajista que yo diría que están un poco más interesantes. Así que por el momento con esta tendencia de Infosys no me interesa mucho invertir en la misma. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. El día viernes vamos a tener un maratón de reportes de ganancia, muchos bancos regionales. Sin embargo, me quiero enfocar en dos compañías que van a estar reportando este día. El primero es HDB. Este es un banco indio muy grande, más de 130 billones de capitalización de mercado. Y también en Ali Financial. Vamos a empezar con HDB. Estamos hablando de este banco indio. Ha tenido una destrucción total en el último año, 20% de caída. Realmente se ve muy barato por múltiplos y además se sigue esperando muy buen crecimiento en los próximos años. Fíjense por acá, desde los máximos del último año hasta los precios actuales se ha llevado una corrección del 30%. Voy a estar muy atento a este reporte de ganancias. Vamos a ver qué nos dice de la posible evolución de la economía india durante los próximos trimestres, sobre todo porque ha estado muy golpeada con el conflicto en el Medio Oriente. Dependía mucho de la importación de fertilizantes y también combustibles de todo el Medio Oriente. Y bueno, la guerra ha puesto bajo mucha presión a la economía india. Así que voy a estar muy atentos qué nos dice sobre todo el call, qué nos dice la junta directiva. También muy atento a Ali Financial. ¿Por qué? Porque esta es una compañía muy enfocada en préstamos de automóviles y también en mortgage, en hipotecas. Cuando las personas individuales, los ciudadanos americanos no pueden pagar estos préstamos, es una compañía que se ve muy afectada. Y siempre nos dan datos muy interesantes acerca de cómo se está comportando el consumidor. Recuerden que entre el 60 y el 70% de la economía americana es consumo interno. Podemos ver que ahora mismo cotiza un poquito por encima de sus promedios históricos. Se espera buen crecimiento en los próximos años, aunque es una compañía bastante cíclica. Es lo que le digo, cuando al consumidor le va mal, a la economía le va mal.
Hace muy poco no creo que estábamos a malos precios. Fíjense este mínimo que marcó aquí, cerca de $36 sobrevendida. Pero bueno, es una compañía que según mi opinión hay que comprarla cuando esté totalmente destruida. Por ejemplo, aquí vean como 2022, 2023 estaba a $20. Ya estamos al doble de esos precios. A continuación vamos a ver mi top de compañías de seguimiento para la semana. Sin duda voy a estar prestando mucha atención a Salesforce. Recuerden que tenemos ya 2 contratos de opciones abiertos. Tenemos un naked put en los $200. No me extrañaría que nos ejecuten este naked put y tengamos que comprar 100 acciones a $200. Pero bueno, era el objetivo cuando hicimos el naked put. Abrimos uno nuevo en $140 en put credit spread. Capturamos nuevamente $100. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque incluso podríamos hacer dollar cost average con operaciones de opciones. FICO, brutal caída del 13% durante la última sesión de la semana pasada. Increíble. Cosa interesante en FICO. Fíjense que estamos en su fair value por flujo de caja. Algo que parecía impensable hace un tiempo atrás. Y bueno, finalmente alcanzamos ese múltiplo. Estamos hablando que desde los máximos hasta los precios actuales se ha desplomado un 60%. Es increíble porque esta es una compañía con unos márgenes altísimos. Fíjense que ya estamos más de un 30% por debajo de sus promedios históricos. Sinceramente se empieza a ver muy interesante. Ha tenido problemas con la deuda es bastante alta. Ha tenido que estar emitiendo, de hecho, bonos corporativos para pagar esa deuda. Y bueno, esta es una de las principales razones por la cual me he mantenido lejos de la acción. También tenemos a Palo Alto Networks cayendo muchísimo. No creo que estemos lejos de zonas de compra. Creo que una caída a la zona de $140 nos pondría en zona de compra de nuevo. También Intuit rompiendo mínimos de 52 semanas. Me gusta mucho el negocio de Intuit. No lo he comprado porque ya tengo muchas compañías de software. Pero bueno, échenle un ojo porque creo que siguen múltiplos muy interesantes. Y algo muy interesante también es que la semana pasada entró en sobreventa. Ya el RSI está por debajo de 25 puntos. Otra compañía que voy a estarle prestando atención sin duda es Palantir. Por el momento está aguantando la zona de los $126. Pero recuerden que sobre todo estoy chequeando para hacer operaciones con opciones por debajo de los $100. En cuanto a datos macroeconómicos, va a ser una semana bastante tranquila comparado con la semana pasada. Sin embargo, hay 2 datos a los cuales le voy a estar prestando atención. En primer lugar, vamos a tener el PPI. Estos son los precios de inflación al productor para el mes de marzo. Recuerden que este es un dato de inflación adelantado. Esto significa primero llega la inflación en los productores y luego se transmite a los consumidores. Y ya vimos que los datos de inflación últimamente han venido un poco malos porque la energía, los costos de la energía está afectando bastante la inflación. Otro dato que voy a estarle prestando atención es a las ventas de casas existentes. Esto va a ser el día lunes, así que el lunes y martes vamos a tener los datos más importantes. ¿Por qué? Porque bueno, hemos visto este sector de casas muy golpeado y vamos a ver si sigue a peor, si ya hemos tocado fondo. Y recuerden que esta es una parte muy importante de la economía americana. Como vimos en el video hoy, amigos, una locura total la cantidad de reportes de ganancia que vamos a tener esta semana y también mi compañía de seguimiento top de toda la semana. Vamos a empezar el día lunes con Goldman Sachs y Fastenal. El día martes, JP Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock. Miércoles, ASML Holding, Bank of America, Morgan Stanley, Progressive y JB Hunt. El día jueves vamos a tener muchísimas compañías reportando, algunas de ellas Taiwan Semiconductors, Netflix, Pepsi, Abbott Laboratories, Charles Schwab, Marsh & McLennan e Infosys. Y el día viernes vamos a tener a HDB Bank, este es un banco indio muy grande, y también Ali Financial. En mi top de compañías de seguimiento de la semana, Salesforce, FICO, Palo Alto Networks, Intuit y Palantir, todas ellas muy golpeadas. Y también vamos a tener un par de datos macroeconómicos importantes como la venta de casas existentes y también datos de inflación al productor. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, 100% de los comentarios los respondemos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y darle seguimiento a todo el mercado. Y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compra y venta para los portafolios, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando todos los días de bolsa, artículos, libros y presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.